en Job, capítulo 9. Antes de leerles, hermanos, estamos a muy buena hora. Antes de leerles, apague sus celulares. Nadie debe salir ya, a menos que esté en una situación grave. Puede salir. Le atendemos aquí. Hay un consultorio médico. Tenemos enfermera, tenemos médicos también. No todo el tiempo están los médicos, pero tenemos quien le ayude también. O si no, nos lo llevamos a la clínica, ¿verdad? Pero en caso de urgencia que tenga que salir o necesite atención, ¿verdad? Ahí tenemos un pequeño consultorio con su clima, su camita, todo bien acondicionado, limpiecito, ¿verdad? Y bueno, nada más no se nos salga si no tiene ningún problema de salud. Antes de comenzar, hermanos, con esta predicación, quiero pedirles, hermanos, que nos ayuden, hermanos, nos ayuden mucho a que estemos orando por nuestra hermana Lolis, su familia. Falleció su mamá ya partió al cielo. Hoy muchachos estuvieron en el funeral, hemos estado en contacto con ella y todos los que la conocen, hermanos, a sus hijas, a su esposo, bueno, denles un saludo, un ánimo, ¿verdad? Ya lo hicimos nosotros, pero sería bueno que lo hiciera también usted. Bueno, vamos a leer, hermanos, Job capítulo 9, del 1 al 4. Puestos de pie ahora sí, hermanos. Puestos de pie. Voy a leerles del 1 al 4. Ustedes me siguen con su vista. Yo leo en alta voz y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Vamos a orar. Padre celestial, gracias por esta maravillosa noche, porque nos da vida, nos tiene aquí en la iglesia. Ahora le pido una vez más que nos perdone nuestros pecados de este día. Ayúdenos a santificar nuestras vidas, cada día seamos mejor. Bendiga, Señor, las clases con los maestros, úseles y los niños aprendan de su palabra. Ayúdeme a hacer una bendición en esta enseñanza, en esta predicación. Le pido esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden, hermanos, tomar su lugar. El día de ayer, el día de antier y ayer, hermanos, me he sentido un poquito mal de salud, no algo grave, pero me he sentido mal de salud. Y pues me enteré, hermanos, que estoy, ¿cómo se dice? En el paso número 6 de mi muerte, en la etapa 6 de mi muerte, ¿verdad? Hoy me di cuenta que estoy en la etapa 6 de morirme, y son 8 etapas. En la octava etapa yo dejaré de vivir, estaré muerto, ¿verdad? A menos que, bueno, Dios tenga misericordia, pero estoy en la etapa 6, en la etapa 8 yo me muero, ¿verdad? Y estoy preparado, estoy consciente, no me alarma, no me espanta, ¿verdad? La etapa 6 quiere decir que tengo 60 años y la etapa 8 quiere decir que cuando tenga 80 años me voy a morir, ¿verdad? Así que estoy en la etapa de 60 y en los 80. Bueno, hermanos, estaba así sintiendo un poquito mal y estaba haciendo mi terapia, y había una señora de 62 años de edad ahí también haciendo una terapia. Ella había padecido de cáncer. Y estaba otra dama de 45 años de edad, también ella estuvo a punto de morir por el COVID, la entubaron y las escuché platicar y llegué, a pesar de
que andaba un poquito mal, llegué y las animé y hablé con ellas y con mucho entusiasmo les hablé del cielo y de la Biblia y les di el plan de salvación, hermanos, y fueron salvas las dos mujeres, ¿verdad? La de 62 años me dice, eso sucedió ayer, me dice, oiga, pastor, luego me identificó, dice, oiga, pastor, cuando yo estaba bien enferma y en depresión, escuché a un predicador y me dijo su nombre. Y no se lo voy a decir porque no me gusta a veces ser así. Pero no me dijo, bueno, me dijo su nombre, lo identifiqué así rápidamente. Es un ex bautista de Estados Unidos. Es uno de los pastores más famosos ex bautistas que hay, cuando menos puedo decir aquí en América, de los bautistas, pero él fue bautista. Y me dice, yo lo escucho, pastor, y sabe, me ha ayudado tanto sus enseñanzas de este predicador, y me dijo de dónde es, y pues claro, yo sé de dónde es. Y bueno, predica la Biblia él, hermanos, predica la Biblia, pero no he escuchado que predica alguna herejía, pero predica la Biblia. Y sus principales seguidores son mujeres. Miles y miles de mujeres siguen su predicación, su enseñanza. Sus temas son el amor, la motivación, temas bíblicos, sí, pero la Biblia no se compone solamente de temas dulces, temas de amor, de motivación, de valoración, de matrimonio. Hermano, la Biblia, es más, el tema que más trata Dios en la Biblia es la predicación contra el pecado, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo le dije a estas dos damas, le dije, miren, yo soy pastor, si quiere, en YouTube, ahí está mi página, escuche, ponga Pastor Héctor Ávila Lara, y ahí van a salir mis mensajes. Le dije a estas dos damas, y les aclaré, les dije, porque ya me habían dicho a quién estaba escuchando, cuando menos una de ellas, le dije, pero no se vaya a espantar cuando me escuchen a mí, porque yo soy diferente a él, muy diferente. Y bueno, soy norteño y ya mi voz pues es una voz golpeada, así que no se me vaya a espantar si me escucha, pero si quiere escucharme, escúcheme, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta noche traigo un mensaje no tan pesado, ¿verdad? Pero pues usted me conoce. ¿Qué clase de predicaciones predico, verdad? Ahora, son de la Biblia, hermanos. Son mensajes de la Biblia. Mensajes de la Biblia. No hay otra cosa que debe a uno predicar, sino que la Biblia, la palabra de Dios. Para entender lo que acabamos de leer aquí, hermanos, debemos darnos cuenta todo el proceso que había vivido Job hasta este punto, hermanos. Job era un hombre próspero, un ferviente creyente en Dios, un hombre consagrado y temeroso de Dios. De repente, siendo él el más rico entre los orientales, de la noche a la mañana se queda literalmente en la calle. Hay personas que pierden su fortuna y se dan un tiro en la cabeza. Él no lo hizo. Pero después, hermanos, él tenía 10 maravillosos hijos, hijas, 7 hijos y 3 hijas. De repente también, todos los hijos de él se mueren. Y por si fuera poco, viene una sarna a todo su cuerpo, desde la punta de su dedo gordo hasta la coronilla de su cabeza, una sarna que estaba pudriendo su piel. Sus amigos y familiares le dan la espalda. La esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Todo eso pasó Job. Pero una lección para nosotros es esta, hermanos. Él entendió
que él no podía endurecer su corazón contra Dios. Porque él entendía perfectamente que si él se endurecía contra Dios, no le iba a ir bien. Ahora, él no sabía lo que estaba pasando, hermanos. Él ignoraba que Dios lo estaba probando. Él ignoraba que Dios estaba exhibiendo delante de Dios lo bueno que era Job, el gran hombre que era Job. Él no sabía nada de eso. ¿Sabe qué, hermanos? Hay cosas que nos han pasado o nos van a pasar en la vida que no entendemos. No sabemos qué Dios está haciendo. No sabemos hasta cuándo van a suceder cosas que nos lastiman, que nos duelen. Pero muchos creyentes en las iglesias, por las tragedias, por las enfermedades, por la falta de empleo, por las necesidades, por las traiciones, permiten que su corazón se endurezca contra Dios. Alguien dice, no, yo no. Sí reconozco que me he endurecido, que no soy el mismo, pero no me he endurecido contra Dios. Entonces, ¿por qué dejan de leer la Biblia? ¿Por qué dejan de orar? ¿Por qué dejan de servir a Dios? ¿Por qué dejan de venir a la iglesia? ¿Por qué se amargan con los demás que no les han hecho nada? Hermano, es una dureza de corazón, aunque no lo quieran ver, aunque no lo quieran reconocer, es una dureza de corazón contra Dios. Pero, hermanos, hay otros asuntos. Esto fue una enorme prueba en la vida de Job. Pero hay algo en lo cual nosotros, hermanos, sí somos culpables. Y a pesar de ser culpables, se endurece el corazón cuando Dios nos quiere enderezar, hermanos. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Allá en Proverbios 6:15. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Me sorprende, especialmente, hermanos. Mire, sabemos que Dios es amor. Sabemos que Dios perdona. Sabemos que Dios es misericordioso. Pero a mí lo que me sorprende, hermanos, todo esto lo entiendo bien. Pero a mí lo que me sorprende de Dios, hermanos, es la paciencia que Dios nos ha tenido, hermanos. En esta noche habemos hermanos y hermanas que Dios ha tenido demasiada paciencia con nosotros. Dios, hermanos, de muchas maneras, de muchas formas, Dios nos habla para hacernos entender, para que dejemos los malos caminos, las malas amistades, malos lugares, malas prácticas. Y el hombre, hermanos, no hace caso a Dios. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Hermanos, Dios nos reprende precisamente por endurecernos, tratando de suavizar o enternecer nuestro corazón. En Proverbios capítulo 29, versículo número 1, dice la palabra de Dios: el hombre que reprendido endurece la cerviz. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina.
En la primera parte dijimos remedio. En ese segundo versículo dice, no habrá para él medicina. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Hermanos, el hombre que es reprendido, Dios reprende, hermanos. La reprensión es para hacernos entender y cambiar de dirección, cambiar nuestra actitud. Dios nos llama la atención, nos regaña, nos habla, nos reprende, nos exhorta. ¿Y sabe qué, hermanos? Hay quienes cuando Dios los reprende, en vez de obedecerle a Dios, su corazón se endurece más. Pablo le dijo a Timoteo, a los que persisten en pecar, eso es bíblico, hermanos. A los que persisten en pecar, repréndele delante de todos para que los demás teman. Pero estamos en una generación de cristianos frágiles, cristianos, hermanos, que no aguantan un regaño, no aguantan una reprensión, no aguantan una llamada de atención, que agarran y se van. ¿Por qué? Porque su corazón se endureció. Cuando menos he tenido 2 personas en 28 años que casi al finalizar mi predicación se han levantado y se van bien enojados. ¿Por qué? Porque su corazón está duro, hermanos. Duro. Y en lugar de decirle a Dios, me has hablado, Señor, ese soy yo. Gracias por hablarme, ando mal, no quiero vivir más así. Gracias por haberme abierto los ojos hoy. Yo venía para escuchar, yo venía para que me hablaras y tú me hablaste. Hermano, qué buena actitud de alguien así. Pero el que se enoja, hermanos, hay miembros de iglesia, hermanos, que están tan endurecidos que se atreven a decir después de una predicación, ya nada más faltaba que el pastor dijera mi nombre y mis apellidos. Bueno, pues si eres tú, Dios está llamando la atención para alinearnos, hermanos. Es un peligro, hermanos, endurecer nuestros corazones. Si no atendemos a la reprensión, a la llamada de atención de Dios, lo único que nos espera, hermanos, es el quebranto. Salmos 93. Dice la palabra de Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Hermanos y hermanas, Job está siendo probado. No es porque él es un malvado, no es porque él es un pecador, no es porque es un rebelde, no es porque es un ladrón, no es por ser un perverso. Hermano, Dios lo prueba con todas estas circunstancias tristes y dolorosas en su vida. Y él dice, ¿quién endureció su corazón contra Dios y le fue bien? ¿Quién? Hermanos, somos muy tontos, somos muy necios, que cuando Dios nos reprende, cuando Dios nos llama la atención a través de la Biblia, a través de alguna circunstancia, a través de una enfermedad, a través de un accidente, somos tontos al endurecernos, hermanos, contra Dios. Ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a servir a Dios. ¿De qué me da la pena que yo le eche ganas? Mira cómo me está yendo en la vida. Hermano, el que se endurece no le va a ir bien, hermanos. Nunca va a ir bien. Ahora, hermanos, con el pasaje que leímos en Salmos, Dios reprende a la gente, hermanos, y quebranta sus corazones, hermanos. ¿Para qué? Para que se conviertan. Dios tiene que quebrantar los corazones con una necesidad,
con la enfermedad del niño, con un accidente, con un gran problema. Hermanos, ¿para qué? Dios dice, yo quebranto al que anda torcido, al que anda mal. ¿Para qué? Para que se convierta. Para que entiendas la palabra convertir. No encuentro otro pasaje, hermanos, que nos ayude más que cuando Jesucristo, hermanos, convirtió el agua. Era agua, hermanos, y la convirtió 100% en vino, jugo de uva, nuevecito y riquísimo. Esa es conversión. El hombre que es borracho, marihuano, adúltero, degenerado, ese hombre maldiciente, Dios le llama la atención, Dios lo reprende. ¿Para qué? Para convertirlo en un hombre sin vicios, decente, buen padre, un buen hijo, un buen trabajador, una buena persona, un hombre educado, un hombre generoso. Hermanos, una conversión que impacta a la gente que le conoció allá y ahora le conoce convertido. Eso es lo que hace Dios, hermanos. Pero, hermano, hay quienes no lo entienden. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios lo permite? Porque Dios quiere hacerte un mejor cristiano. Por eso Dios lo hace, hermano. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Yo he dicho esto aquí, hermanos. Muchos de los que estamos aquí, hermanos, somos lo que somos hoy. Y estoy hablando de ser mejores que antes. Somos lo que somos hoy porque Dios un día nos tuvo que quebrantar. Y hermanos, y cuando Dios nos quebrantó, en lugar de endurecernos, en lugar de renegar, en lugar de enojarnos, en lugar de alejarnos de Dios, hermanos, nosotros dijimos, híjoles, yo sé por qué vino esto. Yo sé por qué vino. Y nos convertimos en mejores cristianos. La dureza de corazón, hermanos, tiene que ver directamente, hermanos, con el orgullo. Dame a alguien, hermanos, que tenga su corazón endurecido contra Dios y es una persona orgullosa, hermanos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18:12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Muchas veces no queremos obedecer, no queremos entender, no queremos someternos, no queremos hacer caso a Dios, no queremos aceptar nuestros errores, nuestros pecados, y todo es por el orgullo. Por el orgullo, hermanos. Por eso, antes de que seamos quebrantados, Dios ve que hay un corazón orgulloso en nosotros. ¿Por qué? Dicen algunas damas que ya conocen. ¿Por qué me debo de vestir como una monja? ¿Por qué debo de andar arrastrando las faldas? Al cabo, Dios lo que ve es el corazón. Sí, está viendo que tu corazón es orgulloso, porque la Biblia enseña cómo se debe de vestir una dama. ¡Ay! ¿Por qué? A mí me gusta traer la greña larga como hippie. Me gusta mis chinitos. Me gusta mi greña larguita. Ah, no, la Biblia dice que es deshonroso que un hombre se deje crecer el pelo. ¿Por qué tanta iglesia, tanta iglesia, tanta iglesia? ¿Por qué tengo que predicar a la gente el evangelio? ¿Por qué tengo que hacer esto? Hermano, cuando alguien cuestiona la Biblia y no la quiere obedecer, hermanos, es orgullo. Pero Dios es especialista en quebrantar a los orgullosos. Por eso la palabra de Dios dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es
el abatimiento. Yo estuve, hermanos, predicando en Dallas, en una iglesia, y estuvo el pastor Oscar Galván conmigo predicando. Y yo dije esto, él predicó y después yo prediqué, y yo dije, pastor Oscar Galván, mi admiración. Él saca textos y predica mensajes que yo he leído y me sorprende siempre con la explicación bíblica que él da. Digo, mi admiración, pastor. Y de repente, hermanos, salió a decir, bueno, yo estoy admirando al pastor Oscar Galván y estoy hablando de su buena predicación, y ahí estaba mi esposa. Y yo dije, y mi esposa nunca me ha dicho. Qué buen mensaje, papi. Qué tremenda predicación. ¿Sabe? En todos los años que yo tengo de pastor, un día estuve delante de 2,000 personas. Dijeron, pastor Ávila, pase para que nos predique y cierre esta conferencia. Y yo voy subiendo las escaleras. Saludo al pastor, me da el púlpito el pastor, termino de predicar, y cuando termino de predicar, la única vez que mi esposa ha dicho algo de mis predicaciones en 30 años, esa vez me dijo algo de mi predicación, después de 30 años, o más bien 30 años, la única vez que me ha dicho. ¿Y sabe qué me dijo? Papi, yo te vi cuando ibas subiendo las escaleras y te vi que ibas con orgullo. Esa fue. Y yo dije, qué bueno que me dijo eso. Hermanos, qué malo es el orgullo en nuestra vida, hermanos. Jóvenes orgullosos que le dicen a su padre, ¿y tú quién eres? Y a su madre, ¿y tú quién eres? Si ni siquiera cruzaste la primaria, ¿a quién quieres enseñar? ¿Quién es ese pastor para hacerle caso? ¿Quiénes son esos hombres para que me digan dónde me tengo que sentar? ¿Quién es este hombre para obedecerle si a mis padres les obedecía y ahora a este viejo? Eso es orgullo, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Conociendo la palabra de Dios, hermanos, ya no tenemos excusa. Dios nos quebranta. ¿Y por qué nos endurecemos? Por orgullosos, hermanos. Por orgullosos. Allá en Proverbios 16, 18, mire lo que dice la Biblia, hermanos. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El que anda de presumido, de altanero, de creído, de orgulloso, que se cree mejor que todos los demás, hermanos, está destinado a ser quebrantado, hermanos. A ser quebrantado. ¿Qué Dios no haría con una iglesia con un espíritu humilde, hermanos? ¿Qué matrimonios no tendríamos si el hombre y la mujer tuvieran los espíritus humildes? ¿Qué familias tan bonitas teniendo hijos humildes, obedientes, sujetos a sus padres? Hermanos, qué bonito sería todo si no hubiera orgullo, si hubiera un espíritu humilde. Quiero decirles, hermanos, ¿por qué no permites que Dios cambie tu corazón duro por un corazón humilde? Hermanos, hay una cosa que Dios no rechaza, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios resiste a los soberbios y da gracia
a los humildes. Hay tres cosas muy peligrosas en la vida del ser humano y en la vida del cristiano, que elevan el corazón al orgullo y a la dureza. Una de ellas, hermanos, es el poder. Las personas que tienen poder o liderazgo, hermanos, tienen la tendencia a ser orgullosos. El poder. La segunda cosa, hermanos, es la gente adinerada, hermanos. Tratan con la punta del pie a sus empleados, a las amas de casa que hacen el aseo, con la punta del pie. El dinero hace a la gente orgullosa si no tiene cuidado, hermanos. Hermano, el apóstol Pablo nos dice cómo debemos de tratar a un empleado, a un obrero. Y la tercera cosa, hermanos, que hace a una persona orgullosa, que creo que nadie tenemos ese problema aquí, ¿eh? Nadie. Y el orgulloso va a decir, ay, pastores, la tercera fue para mí, pastor. Dios me está hablando, pastor. La gente bien parecida. ¿Y sabe a dónde les lleva? A meterse un montón de problemas. No es Dios, hermanos, de una vez se los digo. Tengo que aclarar esto, no es Dios. En estos últimos años, hermanos, han matado a tantas muchachitas hermosas en México. De 18, 26 años. Unas modelos, hermanos. Han terminado asesinadas o en la cárcel. O han terminado muertas en las clínicas donde les respingan la nariz. ¿Y sabe qué? Algunas muchachitas de iglesias no se casan y tal vez nunca se van a casar porque tienen algo de orgullo. Decir, es que no es para mí, yo soy guapa. No, yo estoy esperando a alguien de mi nivel. Pues mi hija, a lo mejor nunca lo vas a ver. Hermano, mira hasta dónde llega el orgullo, hermanos. Hay muchachos feos, hermanos, que no, yo creo que nunca se ven en el espejo, hermanos. Feos. A veces, hermano, los pastores le decimos, mi hijo, ven, mira, esta muchachita es buena cristiana, mira, le echa muchas ganas, viene de buena familia y ya ha crecido desde chiquita en los caminos de Dios. Sí, pero no me gusta. ¿Quién te crees tú? A mis dos hijos, los últimos, cuando eran solteros, yo les dije a ellos, Dios nunca te va a dar algo de lo que tú no eres. Dios te va a dar lo que tú eres. Y si tú cambias y eres un mejor cristiano, Dios te va a dar una buena cristiana. Pero tú te crees que eres bien guapo y que Dios te va a dar una mujer guapa, pero ni guapo eres. Y si logras agarrar una muchacha guapa es porque la engañaste, que eras el supercristiano. Hermano, Dios es un Dios especialista que quebranta a los orgullosos. Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. Vana es la hermosura, dice la Biblia.
Salmos 51, 17, hay algo que Dios al orgulloso lo resiste, pero hay algo que Dios nunca rechaza, hermanos. Salmos 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Dios nunca desecha. Dios nunca desprecia. Aquel que tiene un corazón quebrantado y un corazón contrito y humillado. ¿Qué quiere decir la palabra contrito? Corazón quebrantado es que estás abatido, te sientes hecho pedazos, sin ninguna esperanza, esperando como el limonero nada más la misericordia de Dios. Pero la palabra contrito quiere decir, hermanos, alguien que está lleno de arrepentimiento, hermanos. Eso significa la palabra, hermanos. Lleno de arrepentimiento y dolor en su alma. Está completamente quebrantado, completamente lleno de arrepentimiento, de dolor. Y dice la Biblia que Dios a esa gente, hermanos, nunca la va a desechar. Nunca la va a despreciar. Pero al orgulloso lo resiste. Cuando Dios te señala exactamente tu pecado, ¿te llenas de arrepentimiento y de dolor? ¿O te quedas paradote o sentadote en tu silla? ¿Qué haces tú? Hermano, en ese tiempo David se sentía el peor de los hombres, el más miserable, el más sucio, el más pecador, el más indigno. Merecía literalmente la muerte. Pero él se dio cuenta, hermanos, que su Dios había visto su corazón quebrantado, contrito y humillado. Y él sabía que su Dios no lo iba a despreciar, hermanos. Quiero concluir con Hebreos 3:17, 3:7 al 11. Dice la palabra de Dios: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vivieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre anda vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Si oyeres hoy mi voz, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mire, yo no puedo decir, yo no tengo ningún pelo de tonto. No puedo decir eso. Pero muchas veces acierto, hermanos. Cuando hay cristianos de aquí, de nuestra iglesia, hermanos, que le hacen al vigilante, sin que nadie les haya dicho, que le hacen al maestro, que no tienen ninguna sola responsabilidad en clases o ayudantes o vigilantes o ujieres, y no entran a la predicación.
son gente endurecida, hermanos. Cuando yo voy a las conferencias, hermanos, cuando yo voy a predicar alguna parte, hermanos, si no estoy malo de mi columna, estoy sentado en la primera o en la segunda banca y ahí está mi esposa, porque se sienta conmigo. En la primera o la segunda. Yo dije esto un día, hermanos, el hombre más rico de la historia del mundo, más rico, el primer multimillonario en Estados Unidos, el señor Rockefeller, multimillonario, hermanos. Nadie igual que él hasta la fecha. Su biografía dice, hermanos, que cuando iba a la iglesia se sentaba en los primeros asientos. Abraham Lincoln, decían, señor presidente, ¿por qué le gusta ir a la iglesia y sentarse enfrente? Y él decía, porque me gusta escuchar a los predicadores cuando se consumen predicando. Hay quienes no entran, hermanos. Hay quienes creen que ya lo saben todo. Pero no se quieren dar cuenta, hermanos. Están tan cegados que su orgullo, hermanos. Amén. Había una hermanita, la hermana Albertina, la han de recordar muchos de ustedes. Su columna, hermanos, casi un polvorón que en una caída se hacía pedazos. Con azúcar, alta presión, quedándose ciega, no escuchando bien. Me llegó a decir, pastor, su predicación llega hasta mi casa, vivía aquí enfrente. Dice, y ganas me han dado de quedarme en la casa para escucharlo porque hasta allá se oye. Pero dijo, pero yo no hice eso. Yo me vengo al culto. Vecinos, ¿qué tal están ustedes, hermanos? ¿Qué tal están, vecinitos? Que hermanos vienen 2 horas a escuchar predicación, vienen 4 horas de camino a escuchar predicación y usted está a 5 pasos y no viene a escuchar predicación. Es que yo no necesito estar en todos los cultos. Yo veo la vida miserable que llevan y la van a llevar por siempre. ¿Para cuáles vecinos? Pues nada más checa quién no está. Ahí está la respuesta. ¿Por qué? No necesito de la Biblia. Israel no escuchó la voz de Dios. Endureció su corazón. Por tanto, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué es no entrar en mi reposo? 40 años en el desierto de prueba, de sed, de hambre, de batallas. Hermanos, iban a entrar a la tierra de Canaán, a la tierra rica, donde fluía leche y miel, una tierra sin escasez. Ya no iba a haber más hambre, no iba a haber más sed. Iban a conquistar todas esas naciones. Pero, hermanos, los duros de corazón no entraron. Y ahora Dios habla a su iglesia. Si oyeres hoy mi voz, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Cuando uno, hermanos, es quebrantado, cuando uno pone atención a la voz de Dios, estaremos entrando a una vida plena.
¿Qué es una vida plena del cristiano? Es una vida en paz aún en medio de la adversidad. Una vida llena de gozo, no por el dinero, no por el alcohol, no por las drogas. Una vida de bendición, una vida de prosperidad, una vida de gracia, de poder, de fruto, una vida rica espiritualmente, hermanos. Cuando oímos la voz del Espíritu y le hacemos caso, hermanos. Esta dama con quien yo hablé me dijo: pastor, yo era orgullosa. Yo no hablaba sin maldiciones. Yo creía que todas las podía. Pero quiero decirle, pastor, no era nada de lo que ahora soy. Dijo: yo creo en Dios y yo creo que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Dice: yo maldecía, yo no me dejaba de nadie, yo mi trabajo, yo dije voy a sacar a mis hijos adelante. Yo era orgullosa. Pero un día, pastor, me detectaron cáncer y me desboroné. Me quebré, pastor, cuando me dijeron: señora, usted tiene cáncer. Dice: pastor, tengo como creo que me dijo unas 30 operaciones o 37 operaciones en mi cuerpo. Y fíjese lo que me dijo, hermanos. Y quizás ella va a escuchar este mensaje. Ella me dijo: le doy gracias a Dios por lo que me pasó, pastor, porque hasta entonces abrí mis ojos y me di cuenta que yo no estaba bien y que necesitaba a Dios, y ahora tengo paz y soy feliz. Hay hermanos y hermanas que me están escuchando, que tú sufriste algo parecido y tu vida no es lo que era antes, porque aceptaste el quebrantamiento y te hiciste humilde. Pero hay quienes están en el punto del orgullo, de la presunción, de la creencia que son Superman. Dios te va a quebrantar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a endurecer contra Dios? Nadie puede. Job lo dijo. ¿Quién endureció su corazón contra Dios y le fue bien? Cuando Dios nos quebranta, hermanos, y nosotros, hermanos, vamos a Él con un corazón contrito y humillado, nuestra vida va a ser como tú nunca has tenido idea de lo que Dios va a hacer contigo. Puestos de pie, hermanos. Si escuchases hoy la voz de Dios, sin duda la escuchamos. ¿Por qué no dejas tu lugar y vienes al altar? Dios nos habló, hermanos. ¿Habrá alguien en esta noche que nos visita por primera vez? Si usted nos visita por primera vez, mi amigo, yo quiero preguntarle, o amiga, si muriera usted hoy, que no es mi deseo, ¿sabría que su alma iría al cielo con Dios? Si usted no sabe a dónde iría su alma si muriera hoy y quisiera ir al cielo con Dios, no al infierno, quisiera que Cristo le recibiera en el cielo un día. Si quiere entregarse a Cristo hoy, levánteme su mano arriba, yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien así que dirá: pastor, yo hoy reconozco que necesito a Dios y quiero entregarme a Él hoy? ¿Habrá alguien así? ¿Alguien así en esta noche? No le dé pena. Si hay alguien así, levánteme su mano. Yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien así? Que me imagino que todos son de la iglesia entonces. Hermanos, Dios ha hablado. Los israelitas, hermanos, no entraron a la tierra prometida. La generación
de adultos, porque endurecieron su corazón las veces que Dios les habló. Hermanos, todos los cristianos que han entrado a una vida de paz, una vida de gozo, han probado las bendiciones, la prosperidad, la gracia, el poder, el fruto, una vida rica espiritualmente, han sido los que han escuchado su voz, que han permitido un quebranto y lo han aceptado. Su corazón está contrito, lleno de arrepentimiento, de dolor, y el Señor no le rechazó, y el Señor les dio esa vida de paz, esa vida de gozo, de bendiciones, de prosperidad, de gracia, de poder, de fruto, una vida rica. Ese es nuestro Dios. No endurezcamos nuestros corazones. Padre celestial, gracias por hablarnos una vez más en esta noche. Escuche las oraciones de mis hermanos, de mis hermanas. Usted me conoce y lo he reconocido, siempre lo he reconocido. Que las veces que usted me ha quebrantado, yo he salido mejor que como estaba. Y ha sido un arrepentimiento, o mi corazón lleno de arrepentimiento, corazón quebrantado y humillado, siempre ha hecho algo especial y grandioso en mi vida. Gracias por moldearme a través de las pruebas, reprensiones y castigos. Gracias, Señor. Gracias porque no ha permitido que mi corazón se endurezca y reniegue. Ayude a mis hermanos a tener ese mismo espíritu. Gracias en Cristo Jesús. Amén.